Los fotones nos resultan muy familiares. ¿Pero has oído hablar de su hermano gemelo, el fotón oscuro? Sabemos que el modelo estándar es actualmente el modelo teórico más exitoso de la física de partículas. Las diversas partículas que componen todo lo que existe en el mundo, casi todas pueden describirse muy bien mediante el modelo estándar. Pero cuando nos enfrentamos a la materia oscura en astronomía, no solo no se puede encontrar en los experimentos, sino que la física de partículas ni siquiera puede presentar un modelo teórico definitivo. Sin embargo, gracias a los esfuerzos incansables de los físicos, hoy en día la física de partículas cuenta con un conjunto llamado el sector oscuro. Dentro de él se incluyen algunas partículas hipotéticas aún no observadas. Muchas de estas partículas hipotéticas se consideran relacionadas con la materia oscura, como los acciones, los neutrinos estériles, y el fotón oscuro del que hablaremos hoy. Ya en la década de 1960, el físico teórico soviético Lev Okun propuso el concepto de materia espejo. La llamada materia espejo es un tipo de materia hipotética correspondiente a la materia ordinaria, como el fotón oscuro que corresponde al fotón ordinario. Mucha materia espejo puede reflejar las propiedades de la materia ordinaria, pero solo puede interactuar con la materia ordinaria a través de la gravedad o de la fuerza débil. Esta característica es muy similar a la de la materia oscura, por lo que fue incluida en la lista de candidatos a materia oscura. Pero precisamente por estas características, el fotón oscuro siempre ha carecido de observabilidad. Experimentalmente no existe ningún método capaz de detectarlo. Así que incluso si fueras irradiado directamente por una gran cantidad de fotones oscuros, no sentirías nada en absoluto. Sin embargo, en 1986, el físico Bob Holden propuso por primera vez el mecanismo de mezcla cinética. Gracias a este mecanismo, los fotones oscuros pueden interactuar débilmente con los fotones ordinarios, e incluso pueden influir en otra materia ordinaria. De este modo, tenemos la oportunidad de descubrirlos en experimentos, e incluso, con ello, desentrañar por completo el enigma de la materia oscura de este siglo. Este tipo de fotón oscuro mencionado por Bob se denomina fotón oscuro de mezcla cinética. Puede transformarse en un fotón de baja frecuencia mediante el mecanismo de mezcla cinética. Estos fotones podrían desempeñar un papel de calentamiento en la red cósmica. La llamada red cósmica es una estructura filamentosa a gran escala compuesta por materia oscura y gas interestelar. Proporciona el marco básico para la distribución de la materia y las galaxias en el universo. Los datos observacionales muestran que la temperatura del gas interestelar y de otras sustancias en la red cósmica es significativamente más alta que las predicciones teóricas. Este calor adicional quizá esté relacionado con los fotones oscuros. Sin embargo, las cosas no son tan simples como se imaginan. Para que un fotón oscuro se convierta en materia oscura, debe cumplir varias condiciones clave. Primero, debe ser lo suficientemente estable y no interactuar fácilmente con la materia ordinaria, para que pueda existir desde el nacimiento del universo hasta hoy. Segundo, tampoco puede carecer por completo de interacción con la materia ordinaria. Debe poder, mediante el llamado mecanismo de mezcla cinética, producir una interacción débil con los fotones ordinarios. Es decir, ni demasiado fuerte ni demasiado débil. Además de esto, hay otro punto crucial. Debe tener una cierta masa. Sí, así es. Este tipo de fotón oscuro necesita tener masa. Y esta es también una diferencia importante con respecto al fotón ordinario. Cuando la masa del fotón oscuro es menor que el doble de la masa del electrón, existe una probabilidad de que decaiga en 3 fotones ordinarios. Pero la probabilidad de este decaimiento es extremadamente baja. Por lo tanto, los fotones oscuros de baja masa son muy estables, con una vida útil extremadamente larga, incluso superior a la edad del universo. Así que creemos que los fotones oscuros de baja masa tienen el potencial de convertirse en partículas de materia oscura. Si la masa del fotón oscuro es mayor que el doble de la masa del electrón, entonces puede decaer en cualquier partícula del modelo estándar, y además la probabilidad de decaimiento es alta y es muy inestable. Por lo tanto, este tipo de partícula no puede ser candidata a materia oscura. Pero aunque los fotones oscuros de gran masa no pueden ser directamente candidatos a materia oscura, aún así pueden servir como un puente para conectar con la materia oscura, porque en teoría las partículas de materia oscura pueden decaer en este tipo de fotón oscuro. Al ver esto, ¿no te parece que esta teoría del fotón oscuro suena bastante bien? Pero a continuación vamos a hablar de su problema más espinoso, que es que, justo después del nacimiento del universo, el entorno de alta temperatura y alta presión del universo temprano haría que los fotones oscuros de alta densidad de energía pudieran destruir el campo de Higgs oscuro. Sabemos que, en el modelo estándar, el campo de Higgs otorga masa a las partículas fundamentales, y la masa del fotón oscuro naturalmente también es otorgada por el campo de Higgs oscuro.
Pero si el fotón oscuro destruye el campo de Higgs oscuro, ¿no sería como si el feto matara con sus propias manos a la placenta? El fotón oscuro se estaría suicidando directamente. Y una vez que esta situación ocurre, el universo producirá un defecto topológico llamado cuerda cósmica. En cuanto a las cuerdas cósmicas, en términos simples, son objetos lineales unidimensionales generados por transiciones de fase espaciales en el universo temprano. Su diámetro es casi comparable al de un protón, pero su longitud puede alcanzar escalas astronómicas e incluso cósmicas. Además, la energía contenida en esta cuerda es asombrosa. La masa equivalente de 1 kilómetro de cuerda cósmica incluso supera la de toda la Tierra. Estas cuerdas cósmicas se sitúan en el centro del potencial. Los fotones oscuros de alta densidad en la etapa temprana quedarían atrapados dentro de las cuerdas cósmicas. De este modo, ya no podrían volver a agruparse en halos de materia oscura, y tampoco podrían desempeñar un papel astronómico como la materia oscura ordinaria. Para conservar estos fotones oscuros libres, los físicos solo pueden intentar ajustar la interacción a un nivel extremadamente débil, pero esto trae otro problema. Si la interacción es demasiado débil, en los experimentos se vuelve aún más difícil detectarlos. Así se forma un dilema: o bien el fotón oscuro es demasiado activo y se autodestruye, o bien es demasiado silencioso y no podemos detectarlo. Además, en la teoría de la gravedad cuántica existe algo llamado la conjetura de la gravedad débil, que dice que la gravedad debería ser la fuerza más débil del universo. Si otras fuerzas, como la interacción del fotón oscuro, son aún más débiles, entonces la gravedad se volvería demasiado fuerte a altas energías, hasta el punto de violar esta conjetura y generar contradicciones en las teorías existentes. Ante todos estos problemas, en un artículo publicado en mayo de 2025 en Physical Review Letters, los investigadores propusieron una solución ingeniosa. Imaginan la existencia de un regulador, que puede, mediante el ajuste dinámico de la intensidad del fotón oscuro, lograr que el fotón oscuro nazca de forma retrasada. Es decir, en el universo temprano, cuando todo el universo todavía se encontraba en un estado de alta temperatura y alta presión, la interacción del fotón oscuro era extremadamente débil. Después de que pasara un tiempo y el universo se hubiera expandido lo suficiente, y la temperatura del entorno hubiera descendido a un rango seguro, entonces la interacción del fotón oscuro comenzaría a manifestarse, y solo entonces el fotón oscuro podría nacer verdaderamente. Más concretamente, los investigadores introdujeron un nuevo campo escalar que varía con el tiempo, similar al campo de Higgs oscuro. Este campo también pertenece al sector oscuro de la física de partículas. Es como si se instalara un regulador sobre el campo de Higgs oscuro. Puede comprimir la masa del fotón oscuro en el universo temprano a un nivel muy bajo, de modo que no pueda destruir el campo de Higgs oscuro. Cuando el universo se expande y se enfría hasta cierto punto, esta restricción se va levantando lentamente. En ese momento, el fotón oscuro puede nacer de forma segura y existir de manera estable. Este plan no solo resuelve la crisis de existencia del fotón oscuro, sino que además trae varias buenas noticias. Primero, el nacimiento retrasado permite que el fotón oscuro tenga suficiente espacio para crecer, porque en ese momento el universo ya se ha expandido lo suficiente como para ser bastante amplio. Esto hace que la distribución de los fotones oscuros en el universo sea diferente de la predicha por la materia oscura convencional. Pueden formarse algunos enormes cúmulos especiales de materia oscura, por ejemplo, estructuras de materia oscura con una masa equivalente a 100.000 veces la del Sol. Si este tipo de estructuras realmente existe, en el futuro quizá podamos descubrirlas en observaciones reales mediante el efecto del lente gravitacional. En segundo lugar, este nuevo campo escalar también afectará al fondo cósmico de microondas, por lo que quizá también podamos encontrar algunas pistas en el fondo de microondas. Además, este tipo de fotón oscuro aún puede conservar una interacción lo suficientemente fuerte, lo que también nos da la oportunidad de detectarlo en experimentos existentes. En los últimos años, aunque los físicos han estado intentando buscar fotones oscuros mediante diversos métodos experimentales, incluidos colisionadores de electrones y positrones, colisionadores de hadrones, etc., hasta ahora, todavía no hemos podido observar ningún indicio de la existencia de fotones oscuros. Actualmente, lo único que puede demostrar la existencia de la materia oscura siguen siendo las observaciones astronómicas. Encontrar una partícula concreta de materia oscura sigue siendo un gran desafío al que se enfrenta hoy en día la física de partículas. El significado de la propuesta del fotón oscuro no radica en presentar una nueva partícula, más bien, es un puente que podría conducir al mundo de la materia oscura, aunque no es el único puente posible hacia el mundo de la materia oscura. E incluso puede que finalmente descubramos que este camino no lleva a ninguna parte. Pero ¿qué importa eso? El paisaje a lo largo de este camino seguirá haciendo que este viaje valga la pena.